en nombre de la Universidad Estatal de Diseño, les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una memoria de posgrado. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el jurado dará lectura a la acreditación y tomará la protesta de ley. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día, viernes 1 de junio del 2018, estamos reunidos para efectuar la evaluación de una memoria de posgrado, para obtener el título de licenciado en Diseño Gráfico, sustentado por Olga Marisol Álvarez Santamaría, con el documento Especialidad en Diseño de Ilustración y Animación Digital. Buenas tardes a los presentes que nos acompañan. Mi nombre es Olga Marisol Álvarez Santamaría y el día de hoy voy a presentar mi memoria de posgrado de la especialidad en Diseño de Ilustración y Animación Digital para obtener mi título de licenciado en Diseño Gráfico dentro de la Universidad Gestal de Diseño. En esta presentación se mostrará un pequeño registro de las actividades realizadas durante la especialidad a través de las diferentes materias cursadas, con el propósito de recopilar y resumir conceptos. Especialidad en Diseño de Ilustración y Animación Digital. La especialidad en Diseño de Ilustración y Animación Digital tiene como objetivo formar especialistas en la creación de imágenes digitales que organice y dirija proyectos de comunicación gráfica, haciendo uso de los recursos tecnológicos digitales con criterios innovadores, sólidos y coherentes. Esta especialidad consta de un plan de estudios que se divide en 2 semestres. El primero en 4 materias y el segundo con 5. A continuación se verá el desarrollo, donde en cada apartado se mostrarán las materias cursadas, lo aprendido en ellas y la importancia que tienen en una producción animada. Guionismo para animación digital, impartido por la docente Julia Saraí Polanco. El guión es un documento que detalla de forma escrita el argumento de una producción animada y cuenta una historia. Para utilizar la animación como vehículo narrativo, se debe decidir la raíz del contenido. El primer ejercicio de esta materia fue crear el storyline, el cual debe contener lo esencial de la historia. El storyline elegido para esta historia fue el siguiente. Este era un pequeño pez de plástico que vivía dentro de un llavero tipo souvenir, que quiere salir a conocer el mar. El dueño del llavero va cada cierto tiempo a visitar la costa. El pequeño pez solo miraba a su alrededor y soñaba con ver el mar y nadar en él. Un día logra salir del llavero y al tocar el agua se transforma en un pez real. El siguiente ejercicio fue establecer la red de personajes, que consiste en unir al personaje central con el resto. El personaje central de esta historia es el pez de plástico, que muestra interacción con los peces del mar y su dueño. La ficha de personaje ayudará a definir todos aquellos aspectos que lo construyen en su conjunto. Las categorías para su creación son
su nacimiento, su situación actual y su experiencia. Este módulo fue la introducción al mundo de la producción. Como primer objetivo, se tuvo que crear una serie de elementos narrativos. Con la ayuda de ejemplos y la guía del docente, se pudo llegar a un guión concreto y terminar con un resultado satisfactorio. Diseño de personaje, impartido por el docente Ignacio Colosía. Un personaje pertenece a un guión. Eso lo hace distinto a una ilustración libre, ya que hace parte de una historia y de un universo creado para él. El proceso de bocetaje fue el siguiente. Partiendo de esta idea principal, se desarrollaron varias propuestas, haciendo que se cumplieran con las siguientes características: pez, boceto burdo, figuras geométricas, caricaturesco, expresivo y pequeño. De estas propuestas mostradas, el diseño elegido fue este. En la definición del personaje se limpiaron trazos que se redujeron a una línea. Como se muestra aquí, el personaje se define por una sola línea negra. Teniendo definido el personaje, se procede a realizar el turnaround, con vistas frontal, 3/4, lateral y trasera. Las expresiones faciales son un requisito importante, ya que en estas se muestra su carácter y su forma de comunicarse con su entorno. Aquí se muestran algunas expresiones del personaje principal. Como último ejercicio, se definió la paleta de colores. Se hicieron algunas pruebas, cuidando la armonía entre ellos, y el color elegido fue el rojo. En este módulo, partiendo de la idea principal y la historia escrita anteriormente, el reto fue lograr pasar esa idea a papel. Con base en el carácter descrito, el diseño tenía que plasmar ese aspecto. Ilustración digital, impartido por el docente Benjamín López Otero. En esta materia se aprendió a desarrollar ilustraciones digitales, poniendo en práctica algunos conceptos, como plano, puntos de fuga e iluminación. En el primer ejercicio se realizó una ilustración partiendo de una composición en acuarela. De ahí se añadieron elementos con iluminación y colores a la composición digitalmente. Aquí se muestra el proceso de la ilustración. Y aquí la ilustración final. El siguiente ejercicio consistió en hacer el personaje en plastilina, para luego experimentar con él distintos contrastes y fuentes de luz. Respetando los elementos elegidos en el ejercicio anterior, se realizó otra ilustración. Aquí se muestra el proceso. Y aquí la ilustración final. En este módulo aprendí que los personajes tienen relación con el espacio, la disposición de planos, la calidez o la frialdad de los colores. El contraste y la iluminación juegan un papel importante a todo lo que queremos transmitir. Diseño digital y multimedia, impartido por el docente Ignacio Colosía. La narrativa visual se basa en la capacidad de contar historias a través de un discurso visual.
conceptos básicos, los planos, los movimientos y emplazamientos de cámara, se realizó un storyboard con base al guión literario hecho anteriormente. Como ejercicio final, partiendo del storyboard, se hizo un animatic, que se convierte en el marco de la animación. En este se implementan sonidos, movimientos y emplazamientos de cámara. En este módulo, para hacer una etapa de preproducción, estuvo sujeta a muchos cambios. Hubo que quitar, mejorar escenas y colocar elementos para hacer que la historia fuera entendida mediante solo imágenes. Teoría e historia de la animación, impartido por el docente Manuel Alejandro Báez. En esta materia se abordó la historia de la animación y sus 12 principios básicos. Aquí los 12 principios de la animación. A continuación, se verán ejercicios realizados en clase poniendo en práctica dichos principios. Amortiguación de péndulo, bouncing ball, dogtail walk, caminado básico, poses y gestos de saco de harina. Y como ejercicio final, una pequeña animación del saco de harina, implementando todos los principios vistos. Los conceptos en este módulo fueron nuevos e interesantes. La animación 2D es una herramienta con la que puedes crear contenidos muy atractivos, dinámicos y delicados, dependiendo el rumbo que se quiera tomar. Diseño de ambientes impartido por el docente José Manuel Turiján. La creación de escenarios es parte fundamental en el desarrollo de obras artísticas. Ayuda a visualizar a los personajes y su interacción con el entorno. En esta materia se añadieron los elementos de una composición, como lo son la ley de los tercios, el encuadre y el establecimiento de planos. Como ejercicio principal, se debió pasar las escenas del animatic anteriormente dibujado, pero ahora poniendo en práctica los conceptos foreground, midground y background. Todos estos hechos a lápiz. Con esto se lograba que las escenas tuvieran mayor impacto visual, profundidad y una mejora en cuanto a su entendimiento. Aquí un fragmento de las escenas ya modificadas.
se eligieron 3 escenarios, los cuales se volvieron a dibujar digitalmente mediante capas a escala de grises. Aquí se muestra el proceso realizado. Y los 3 escenarios finalizados. Para finalizar, se hicieron pequeños videos con estos escenarios, a los cuales se le agregaron movimientos de cámara. Tilt down, zoom in, zoom in. En diseño de ambientes, las posiciones de cada plano fue el tema a discutir, desarrollar y comprender. El ambiente en una historia es muy importante en cómo lo compones, qué elementos son importantes, a qué se debe dar prioridad y qué elementos requieren ir atrás. Modelado 3D, impartido por el docente Omar Espinosa. En esta materia se aprendieron conceptos de modelado en tercera dimensión. En este primer ejercicio se empezó a modelar el personaje principal a tercera dimensión. Después de hacer algunas correcciones de proporciones, haciendo que el modelo fuera más simétrico, se muestra el modelado final. En el último ejercicio se crearon un juego de renders donde se agregó material al personaje, iluminación, profundidad de campo y un fondo para construir un ambiente. Tomando uno de esos renders, se realizó un póster tentativo para la historia. Los medios han evolucionado y por consiguiente la animación también. El modelado 3D es una rama muy importante hoy en día, ya que muchas producciones son en este formato y ya es indispensable en la industria. Animación 3D, impartido por el docente Sergio Isaías Castañeda. Con el modelo anteriormente diseñado, en este módulo se llevó a cabo animarlo por medio de controladores. Se hizo el esqueleto del personaje mediante articulaciones, fijándolos en partes del cuerpo que fueran claves para su movimiento, como en las aletas, cola y cabeza, para crear un movimiento ondulatorio. En el trabajo se integraron las propiedades correctas en los fotogramas claves donde puede haber modificaciones en las posiciones del personaje. Se debe poner atención en la fluidez, tiempos y ritmo que se quieren ver en el resultado final. Se hicieron algunas expresiones faciales del personaje. Como ejercicio final del módulo, se realizó un ciclo de nado. Al igual que en la animación tradicional, en la animación 3D se tiene que tener mucho cuidado en la fluidez, naturalidad de los movimientos y los tiempos para cada acción. Taller de producción, impartido por el docente Manuel Alejandro Báez. Es la fase final de desarrollo en la que se tomarán decisiones finales que son puestas en práctica y cuyo resultado ya es un producto. En este taller se dio la tarea de realizar un teaser para nuestra historia. Pero, ¿qué es un teaser? Es un adelanto de la película para llamar la atención, pero sin desvelar la trama. Lo más
habitual es que su duración sea inferior a los 20 o 30 segundos y mostrará algún personaje o rasgo destacable de la película, algo que capte la atención de su público objetivo. ¿Cómo crear un teaser? Los pasos a seguir son planificación, producción de animatic y creación de un layout. Un layout es en donde se define cómo se verán los escenarios, ambientes, tomas y movimientos de cámaras finales. En el layout que se muestra ahora, solo se utilizaron escala de grises, se hizo abocetaje burdo y se eliminaron algunas escenas. Escenarios utilizados en el layout. El último paso para crear un teaser es la animación final a línea limpia, con escenarios definidos y tiempos establecidos. Escenarios finales para teaser. A continuación se mostrará el teaser final de la historia. Este fue un pequeño taller en donde concreté mi proyecto final. Esta etapa de producción me fue muy interesante porque tuve mayor libertad de elegir los colores, añadir el sonido y determinar el estilo que finalmente tendría. Personalmente, me pude dar cuenta del trabajo que se requiere hacer para llevar a cabo una producción de animación. Por consiguiente, el arduo trabajo realizado y lo aprendido, gracias a esta especialidad, me ayudaron a enriquecer mis conocimientos en el área de diseño gráfico y a darme el empuje para poder realizar más proyectos como este en el futuro. Gracias. Bajo la presidencia del primero y con
protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozcan. Y si no, actuaré así, se lo demando. Muchas felicidades. Gracias. Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece toda su presencia. Muchas felicidades.